formación integral, algo completo, ¿sí? Por eso me he desempeñado en varias actividades acá en Argentina, ¿sí? Bien. A principio de año, Germán se comunicó conmigo y me dijo, Doris, ¿qué vamos a hacer este año de capacitación? Si podemos contar contigo nuevamente. Y yo le dije, bueno, por supuesto. Y el tema que se me ocurrió el año pasado para los que no estuvieron presentes, eh, el tema fue de práctica social, era relacionado con las campañas de solidaridad, campañas de prevención y promoción de salud visual. Y muchos de los participantes me consultaban si en algún momento podíamos hacer algo de contactología. Entonces, por esa razón fue que este año me pareció conveniente hablar un poco de contactología. Entonces, el tema principal es sobre el protocolo de adaptación de lentes de contacto y bien, los objetivos, ¿sí?, de esta capacitación, primero, es proponer un protocolo. Este protocolo lleva diferentes procedimientos que son clínicos. Y acá cuando hablo de procedimientos clínicos, porque una compañera siempre me dice, Doris, no digas clínicos porque nosotros no trabajamos en clínica, ¿sí? Pero procedimientos clínicos quiere decir a todos los estudios que yo hago antes de hacer una adaptación, durante y después, ¿sí? Todos esos equipos que yo estoy utilizando, las medidas, la información que yo estoy obteniendo, todo eso se considera procedimientos clínicos, ¿sí? Y estos procedimientos clínicos tienen la finalidad de unificar criterios, de tener un mismo lenguaje y sobre todo generar un concepto que es lo que nosotros nos va a guiar a tener una adaptación de lentes de contacto exitosa, que es la finalidad que tenemos todos cuando nuestro paciente llega por primera vez, cuando le ofrecemos utilizar lentes de contacto, lo que nosotros deseamos es que esa adaptación que yo voy a hacer sea una adaptación exitosa. Y eso, para que sea exitosa, puede ser de gran ayuda estos procedimientos, este protocolo que yo les voy a presentar. Otro objetivo es conocer bien estos procedimientos clínicos. ¿Cuáles son todos los test, los estudios que yo tengo que realizar para realizar mi adaptación de lentes de contacto y para hacer este control? Y también es importante identificar todos los hallazgos que yo voy encontrando de estos procedimientos, qué fue lo que encontré, ¿sí? Entonces, esto yo lo tengo que registrar. Y el lugar adecuado para registrarlo es una historia clínica. Entonces, este protocolo, lo fundamental es que son procedimientos que son sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes pasos que tenemos que realizar para asegurar, ¿sí?, que esta adaptación que yo voy a realizar sea completa y sea eficiente para poder brindarle una mejor atención a mi paciente. Bien, y entonces para eso yo lo primero que tengo que hacer es encontrar a mi paciente. Hay diferentes formas de encontrar a mi paciente. Una es porque el paciente fue remitido por el oftalmólogo y el Dale. oftalmólogo le recomendó el uso de lente de contacto. Y otra es que cuando mi paciente, yo lo atiendo en la óptica porque mi paciente va a comprar un anteojo y yo veo que esa graduación que él tiene pueda ser para utilizar lentes de contacto, entonces yo lo puedo ofrecer, ¿sí? Yo lo puedo ofrecer, le puedo Para mañana comentar. tampoco conseguís un peseto, ¿no? ¿Sí? Bueno, le puedo explicar, ¿sí? Que su graduación podría ser apta para la adaptación de lentes de contacto, pero lo primero que hay que hacer es hacer unos estudios, que es lo que me van a dar a mí como que la decisión final para ver si ese paciente es apto.
pero ya yo conociendo esa receta, ya yo le puedo ofrecer a mi paciente, ¿sí? Muchas veces los pacientes no utilizan lentes de contacto porque nos comentan de que pues no sabían que ellos podían utilizarla porque tienen miedo, no sabían que para el caso de él ya existían lentes de contacto, porque recordemos que las lentes de contacto han evolucionado sobre todo en los últimos años y tal vez un paciente que hace 10 años no podría ser apto para darle un lente de contacto, hoy en día, gracias a toda esta evolución que han tenido los materiales y los diseños, ya podríamos ofrecerlo, ¿sí? Bien, entonces, para conocer todo este protocolo fue que dividimos en 3 temas. El primer tema, que es el que vamos a tratar hoy, es la evaluación preliminar del paciente. El segundo es la prueba de lentes de contacto. Y el tercero va a ser la entrega y control, ¿sí? Bien, entonces, lo primero, como ya les había comentado antes, para nosotros hacer un buen procedimiento y para que no se nos olvide ningún test para realizar esta adaptación de lente de contacto y para que sea exitosa, yo tengo que tener una guía y la mejor guía es una historia clínica. Yo les voy a mostrar la historia clínica que nosotros hemos diseñado, de las que trabajan los alumnos en el laboratorio de contactología. Entonces tenemos la parte inicial donde tenemos toda la evaluación preliminar del paciente, después todo el cálculo de los lentes de contacto, y por último, la evaluación del lente de contacto y ya el lente de contacto final a pedir, ¿sí? Yo les envié a ustedes para realizar un cuestionario y bueno, yo me comenté también el martes un momentito y le comenté a los que estaban presentes que es importante que ustedes puedan desarrollar estos cuestionarios. ¿Por qué? Porque este cuestionario me va a mostrar a mí qué tipo de capacitación y de experiencia tienen ustedes en la adaptación del lente de contacto, así me es más fácil poder orientarme en las presentaciones que voy a estar haciendo, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos la historia clínica. Y una de las preguntas que yo les realicé a ustedes era si utilizaban historias clínicas. Y acá tenemos que acá, el 45.8% de los que respondieron, que hasta el momento han respondido 52 personas, comentaron que no utilizan historia clínica, sino que anotan todos los datos en una ficha. La ficha, porque yo también la he utilizado cuando yo empecé a trabajar en óptica, cuando me dijeron, no, acá vamos a utilizar son fichas y acá anotamos todo. La ficha es una ficha que es pequeña, ¿sí? Y nosotros no podemos anotar, o sea, no podemos colocar mucha información sobre nuestro paciente. Colocamos únicamente los datos esenciales, los datos de la queratometría y después el lente de contacto final, ¿sí? Por lo tanto, esa ficha tiene poca información y tal vez yo tengo una información adicional o mi paciente me comentó algo que sea importante, ¿sí? Y a mí se me olvidó. Hay personas que, como también vi en este cuestionario, tienen más de 20 años de experiencia y uno cuando ya tiene como que mucha experiencia en la práctica clínica, ya, ya ve el paciente, ya sabe el nombre, ya sabe qué lente está utilizando, ¿sí? Pero hay datos que no se pueden estar olvidando. Entonces, por eso es muy importante y esta es una de mis objetivos de esta charla, que ustedes después de terminar esta capacitación, puedan atender sus pacientes con una historia clínica y se van a dar cuenta el cambio importante que van a tener, ¿sí? Bien. Bien, ahora no me pasa.
Mm, Acá está. Bien, entonces, para empezar esta evaluación preliminar del paciente, que es donde yo voy a ir conociéndolo, donde yo voy a ir explorando, ¿sí? Yo tengo que realizar pruebas específicas que me van a permitir a saber qué paciente es apto para utilizar lentes de contacto. Partamos de que si yo le ofrecía a mi paciente, ya yo vi que por la receta él podría utilizar lente de contacto. Yo después de realizar toda esta evaluación preliminar con todas las pruebas que yo realicé, es que voy a confirmar si mi paciente de verdad puede utilizar lente de contacto. Y no solamente si puede o no utilizar lente de contacto, sino la recomendación que yo le voy a dar en cuanto al tipo de reemplazo, el tipo de uso y al material. Toda esa información yo la voy a obtener de la evaluación preliminar que le voy a realizar. ¿Sí? Entonces, esta evaluación es importante que la hagamos y tengamos todos esos datos en una historia clínica, ¿sí? En una historia clínica donde vamos a tener todos los datos completos del examen que nosotros estamos realizando, tanto de la agudeza visual, las dimensiones oculares, queratometría, biomicroscopía, ¿sí? O la valoración con lámpara hendidura. Esta es una de las partes que es, diría yo, súper fundamental para adaptar un lente de contacto. Y después que yo hice toda esa evaluación, voy a analizar los hallazgos que yo encontré en este examen, ¿sí? Y de esta manera es que yo voy a considerar si mi paciente es apto o no para utilizar lentes de contacto. Bien. Acá esta imagen me pareció, la encontré, me dijo, ay, qué bueno, y sobre todo para estos tiempos que nos encontramos, ¿sí? Nosotros a nuestro paciente es importante que preparemos el entorno, que preparemos nuestro gabinete, nuestro consultorio. Y hoy en día, pues, aparte de nuestra bata, que hace parte fundamental de la presentación y que con esta pandemia se vio demostrado lo necesario que es utilizar una bata. Una bata no es únicamente para que mi paciente me diga, acá está el doctor, sino es un elemento de protección para mí, de protección para el paciente, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer cuando llega mi paciente es saludarlo, empezar a interactuar con él. Yo saludo a mi paciente, me presento con mi paciente, acá por ejemplo era Anita, le digo, hola, soy Anita, soy tu contactóloga, ¿sí? Y vamos generando ya un vínculo, ¿sí? Vamos generando confianza con ese paciente y al generar una confianza, al transmitir esa confianza, nuestro paciente va a estar más tranquilo porque muchos pacientes tal vez vengan con nervios, vengan inseguros, ¿sí? Entonces ya al ver ese paciente que ya nosotros estamos teniendo un vínculo, pues todas las pruebas que nosotros vamos a hacer seguramente van a ser más fáciles de realizar. También es importante que nuestro paciente esté cómodo. Nosotros tenemos que preocuparnos todo el tiempo de la comodidad de nuestro paciente, ¿sí? Y cuando hablamos de comodidad es que cada vez que yo lo voy a colocar en un equipo, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomarles las medidas con el queratómetro, tengo que ajustar ese queratómetro para que mi paciente se encuentre cómodo, no únicamente para que yo pueda encontrar bien las miras, sino para que mi paciente esté cómodo. Y ahora también en esta situación de pandemia, pues también tenemos que demostrarle al paciente que el lugar, nuestro gabinete, es un lugar que está desinfectado, ¿sí? Mostrarle que todo el tiempo utilizamos un equipo y lo estamos desinfectando para que él se sienta tranquilo y seguro. Es muy importante también que nosotros le expliquemos a nuestros pacientes cada procedimiento que vamos a realizar, ¿sí? El primer procedimiento que nosotros vamos a realizar es tomar los datos iniciales de la historia clínica, que son sus datos personales, los datos de filiación, ¿sí? Entonces, yo le voy a explicar a mi paciente para qué.
yo necesito esta información. Y cuando ya voy a utilizar los equipos o voy a tomar agudeza visual, tengo que preguntarle, tengo que comentarle cuál es la finalidad de este test y después cuál es el resultado. Así seguimos generando esa confianza. Y aparte también, para los que les gusta pensar un poco más como la parte comercial, es un valor agregado a su consulta. Si ustedes le explican, interactúan todo el tiempo con el paciente les digo, uy, sí, mira, esta persona, este profesional, sí sabe, me explicó, porque muchas veces, ¿qué sucede? Llega el paciente, nosotros le decimos, bueno, siéntese acá, tomamos la medida del queratómetro, le colocamos la lente de contacto, si se la dejan un ratito y después vuelven a controlar, entonces el paciente nunca sabe qué es lo que está pasando, ni lo que tiene que hacer. Entonces, de esta manera, seguimos con esa confianza, esa tranquilidad, y el paciente va a quedar más confiado con el profesional que lo está atendiendo. Entonces, es más fácil cuando ustedes les dicen, la consulta cuesta, no sé cuánto costará una consulta, pero si yo les digo, no, yo mi consulta la cobro 1.000 pesos. Bien, ya el paciente se está dando cuenta que esos 1.000 pesos, la verdad que sí lo vale. ¿Por qué? Porque a mí me están haciendo varias test, varios estudios, ¿sí? Le puedo estar tomando el diámetro de iris visible, que lo hacemos con una reglita milimétrica, pero si yo le explico a mi paciente que con esta simple reglita yo voy a obtener esta información que es fundamental para la adaptación de lentes de contacto, pues mi paciente ya ve esa reglita de una manera diferente, ¿sí? Entonces los invito también a que le expliquen a sus pacientes lo que van a hacer, los procedimientos y los hallazgos. Bien. Después seguimos con otra parte súper fundamental, que es la anamnesis. La anamnesis es un proceso de exploración donde nosotros vamos a recopilar información. Esa información es necesaria para nosotros seguir conociendo a nuestro paciente y para saber nuestro paciente de qué padece, para saber cuál es el motivo de consulta del paciente, ¿sí? Yo tengo que saber para qué quiere utilizar esas lentes de contacto mi paciente, en qué momento, cuántas horas, ¿sí? Y si ha tenido alguna experiencia anterior. Entonces, existen varios tipos de seguir esta conversación con nuestro paciente. Y nosotros podemos hacer preguntas que sean sistémicas. Las preguntas sistémicas son preguntas que van dirigidas, ¿sí? Yo quiero esta información de mis pacientes, entonces yo le realizo estas preguntas. Le pregunto dónde, para qué, con qué frecuencia, todo relacionado con el uso de las lentes de contacto. Si mi paciente ya es usuario de lentes de contacto, también. ¿Hace cuánto que estás utilizando las lentes de contacto? ¿Tu graduación cambia o tu graduación es estable? ¿Qué tipo de lentes de contacto has usado? Toda esa información lo hago a través de preguntas sistémicas. También lo puedo hacer con preguntas no sistémicas. Una pregunta no sistémica es cuando yo le digo a mi paciente, bueno, ¿por qué viene hoy a visitarme? ¿Cuál es el motivo de su consulta? Y dejan que el paciente hable y hable y hable y hable, y tal vez ya el paciente le respondió alguna de esas preguntas que usted necesita, pero también el paciente ya le comentó que la semana pasada fue al psicólogo, entonces, o sea, ya que su abuelita también utilizó lente de contacto, o sea, preguntas que a nosotros no nos van a dar mucha información. Entonces, por eso es bueno que tratemos de hacer preguntas que sean sistémicas y sacar toda la información posible. Después, lo que tenemos que hacer es observar. Yo mientras que estoy hablando con mi paciente, estoy observando. Estoy observándolo a él, ¿sí? Su aspecto, su higiene, cómo están sus manos, cómo están sus uñas, ¿sí? Esto es fundamental, porque si yo le voy a adaptar lente de contacto a esa persona
que tal vez tenga las uñas muy sucias, ¿sí? Eh, ya yo sé que tengo que tener cuidado al momento de que el paciente aprenda a utilizar las lentes de contacto, ¿sí? Porque eso es un riesgo de contaminación. Lo mismo si tiene las uñas muy largas. Entonces, toda esa parte yo la voy mirando, voy observando. En cuanto a la salud ocular, las preguntas que yo le voy a realizar a mi paciente tienen que ser dirigidas sobre algunas enfermedades que sean sistémicas, ¿sí? Pero no le voy a preguntar, ¿usted padece de alguna enfermedad? No, yo tengo que preguntarle las enfermedades que pueden estar relacionadas con la salud visual. ¿Cuáles serían? Si usted es diabético, una persona diabética, tenemos que tener en cuenta que su graduación, si la diabetes no está controlada, esa graduación puede ir cambiando. Entonces, si yo le hice la evaluación a mi paciente sin tener su diabetes controlada y después encargo las lentes de contacto y cuando se las voy a entregar, seguramente esas lentes no funcionen. Entonces, es importante tener ese dato. Aparte, una persona diabética tiene riesgo de tener queratitis, erosiones también corneales, ¿sí? Por su problema de cicatrización. Otra enfermedad sistémica que tenemos que tener en cuenta es la artritis. La artritis también, una persona con artritis puede tener ojo seco, ¿sí? Y eso ya también es una complicación si yo no le recomiendo el lente de contacto adecuado. Si una persona también es alérgica, es importante que esa alergia también esté controlado, porque esa alergia si no va a estar relacionada con ardor, ojo rojo, irritación, lagrimeo. Y si mi paciente está embarazada, también tenemos que tener en cuenta que si está embarazada, puede tener cambios en la curvatura de su córnea, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes de esa parte y de informarle a esa paciente si necesita urgentemente las lentes de contacto, tenemos que informarle que posiblemente cuando ya tenga su bebé, si volvamos a hacer un control, puede ser que esa lente de contacto no funcione de la misma manera, ¿sí? Pero ya nosotros le estamos avisando a nuestro paciente. Otra parte es la salud ocular. ¿Qué nos importa a nosotros de la salud ocular? Si el paciente ha tenido alguna cirugía y todos estos datos de la salud general y ocular es no solamente del paciente, sino que tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares. Y cuando vamos a familiares es un familiar directo, mamá, papá, tal vez algún tío, ¿sí? Algo que sea abuelos, algo directo, no que nos vaya a comentar de toda la familia, ¿sí? Entonces, si ha tenido alguna cirugía ocular, qué tipo de cirugía, cuándo fue la cirugía, si ha tenido infecciones, lo mismo, qué tipo, cuándo, si mi paciente es propenso a tener orzuelos, es importante saberlo también, ¿sí? Si ha tenido muchos orzuelos, si le sale en los dos ojos, le sale en uno, cada cuánto, alguna otra patología a nivel ocular. Y en cuanto a la parte refractiva, es necesario que nosotros sepamos desde qué momento nuestro paciente empezó a utilizar anteojos, ¿sí? ¿Cómo es esa graduación? Si es una graduación que es estable, si es una graduación que ha estado variando, si varió, hace cuánto varió, si utiliza anteojos, si esos anteojos los cambia frecuentemente, ¿sí? O no, la limpieza que le hace sus anteojos. Todos estos datos son importantes que nosotros los coloquemos en la anamnesis. También tenemos que tener en cuenta si nuestro paciente utiliza algún medicamento. Estos medicamentos, ya sea para su salud general o para su salud ocular. Porque puede ser que a nuestro paciente, el oftalmólogo le recomendó algunas gotas que sean para un ojo seco, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que existen gotas lubricantes, ¿sí? Que se pueden usar con lentes de contacto y hay otras que no. Las gotas que por lo general se utilizan para ojo seco son gotas que son
tienen como que engrasan el lente de contacto, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y si nuestro paciente tiene glaucoma, también tenemos que tener en cuenta esa parte. En qué momento, cada cuánto se aplica las gotitas para el glaucoma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que las lentes de contacto no son compatibles con todo tipo de soluciones. Entonces, si nuestro paciente se aplica esa gotita, que es para glaucoma, puede dañar el lente de contacto o esa gota no puede absorber bien, entonces estamos como que interfiriendo en su tratamiento. También sucede que el paciente nos dice que está utilizando una gotita, pero no sabe el nombre de la gotita. Entonces, si él no sabe el nombre de esa gota, es importante que nosotros le digamos que en la siguiente consulta traiga el frasquito, así nosotros podemos anotar, o que nos mande una foto más adelante de las gotas, así lo podemos colocar en nuestra historia clínica. Entonces, de esta manera, en la parte de la anamnesis, ya yo pude determinar para qué quiere las lentes de contacto mi paciente. Si es con un fin estético, si es por visión o si es únicamente por comodidad. Y algo que sucede con la anamnesis, que muchas veces nosotros no queremos dedicarle mucho tiempo porque dije, no, esto voy a estar 15 minutos y ya tengo otro paciente esperando. El tiempo que yo no le dedique en la parte inicial a mi paciente es un tiempo que seguramente yo voy a tener que invertir cuando mi paciente tenga una complicación y no sepa por qué fue la complicación. Y tal vez esa complicación puede estar generada por alguno de estos factores que fuimos nombrando ahora de la parte de la anamnesis. Entonces, dedíquenle tiempo a la anamnesis, que es fundamental, y vamos a obtener muchísima información. Bien, entonces, siguiendo, la otra parte que tenemos que tener es la prescripción actual de nuestro paciente, ya sea en los anteojos o en los lentes de contacto, ¿sí? Y acá tenemos que saber desde hace cuánto, la frecuencia del cambio, tanto de los anteojos o de los lentes de contacto, el tipo de uso, ¿sí? Si es algo que es permanente, si es algo que es ocasional, los hábitos. Hábitos, cuando hablamos de hábitos, son hábitos de limpieza, con qué limpia las lentes de contacto o con qué limpia esos cristales, ¿sí? Los hábitos si mi paciente duerme con sus lentes de contacto, si se baña con las lentes de contacto, ¿sí? Porque si nosotros vemos que nuestro paciente tiene comportamientos inadecuados, pues yo tengo que reeducarlo para garantizar que mi adaptación salga perfecta. El tipo de reemplazo, y acá es un problema bien grande. ¿Por qué? Porque tenemos lentes de contacto que son reemplazos diarias, quincenales, mensuales, trimestrales, anuales. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Y es algo que está muy mal y es un hábito que nosotros como profesionales debemos de cambiar. Si esa lente de contacto es de reemplazo quincenal, por recomendación del laboratorio, y el laboratorio ya hizo estudios para determinar que ese lente de contacto hay que reemplazarlo quincenalmente, porque si se pasa de esos días ya los parámetros pueden ir cambiando, ¿sí? Y ya esa comodidad y esa visión no va a estar garantizada. Entonces, tenemos que respetar el reemplazo, no decirle, ah, no, ven al control y yo veo la lente. No, estírala 15 días más. Está todo bien. Y le dije, no, pero no me había dicho que era reemplazo quincenal. No, 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 pero está todo bien, no pasa nada. Si ya yo le estoy dando esa información de que no pasa nada, pues ya mi paciente, ese no pasa nada de esos 15 días que ya yo le estoy diciendo que las use, seguramente se van a pasar en un mes más, ¿sí? Y ahí sí puede pasar algo, ¿sí? Yo no puedo permitir que mi paciente cambie las lentes de contacto cuando le moleste o se le rompa, porque si no vamos a tener complicaciones. La limpieza, ¿con qué líquido está utilizando eso para limpiar las lentes de contacto?
o ese cristal, tenemos que ver el estado de esos anteojos. Tengo que verlo si está rayado, qué tipo de material, qué tipo de tratamiento está utilizando, porque recuerden que yo de esto, si yo veo que mi paciente viene con un cristal en este estado y me dijo que esto lo tiene, estos cristales los tiene hace un año y ya se encuentran así, ya es como una advertencia que me está indicando a mí que yo tengo que tener cuidado con el lente de contacto que lo voy a recomendar a mi paciente porque no es muy cuidadoso, ¿sí? Lo mismo, si ese paciente usa lente de contacto y las lentes de contacto fueron adaptadas por otro profesional y es la primera vez que yo lo voy a ver, le tengo que decir a mi paciente, trae tus lentes de contacto, ¿sí? No las traigas puestas, pero tráela en tu estuche, así miro el estado y ahí le pregunto, bueno, esta lente de contacto, ¿hace cuánto tiempo la estás usando? ¿Sí? Veo en el estado que está, si está haciendo una buena limpieza. También le puedo decir que lleve sus líquidos, porque como les mencioné, por lo general no saben ni el nombre de la lente de contacto ni el nombre del líquido que están usando. Entonces, al llevarme el líquido, yo también voy a ver, ¿sí?, en qué estado se encuentra esa botella. Y le voy a preguntar, ¿hace cuánto estás utilizando este líquido? Y seguramente muchos les voy a decir, no, este líquido lo compré hace 6 meses y sigo utilizando el mismo líquido y ustedes ven y todavía le queda un montón de líquido. Seguramente si ese paciente está utilizando el mismo líquido de hace 6 meses, es un líquido que no lo está cambiando todos los días, que no lo está usando de manera adecuada. Y también tenemos que advertirle que los líquidos, por más de que diga que vence dentro de 3 años, después de que nosotros lo abrimos, ya tiene un tiempo que recomienda el laboratorio para desecharlo, porque es un líquido que nosotros al abrirlo, ¿sí?, cada vez que nosotros lo abrimos para hacer la limpieza es un líquido que se empieza a contaminar. Y hay una parte fundamental que es el estuche. El estuche por lo general nosotros no les prestamos atención y el paciente menos, ¿sí? Tenemos pacientes que tienen colección de estuche y hay unos que compraron tal vez algún estuche que tiene algún dibujito, entonces ese estuche no lo quieren cambiar por nada del mundo. O es el primer estuche que compraron y le colocaron alguna marquita para no olvidarse cuál era el derecho y el izquierdo, entonces siguen con el mismo estuche siempre, ¿sí? Entonces, si mi paciente me lleva el estuche, ya yo voy a saber en el estado y también voy a darme cuenta de dónde lo está guardando. Por lo general las mujeres, que son las que presentamos mayor tasa de contaminación en cuanto a las lentes de contacto, ¿dónde dejamos el estuche y el líquido? En la cartera o en la cosmetiquera, ¿sí? Y que hay ahí, las carteras de las mujeres, allá encontramos, no sé, hasta un dinosaurio podemos sacar de allí. Entonces, tenemos que tener cuidado y ahí le vamos recomendando, ¿sí?, a nuestro paciente que tiene que tener alguna bolsita aparte para mantener todos sus productos para limpieza y uso de lente de contacto. Tenemos que saber también si nuestro paciente en algún momento ha tenido alguna complicación durante el uso de esta lente de contacto. Y también preguntarle cada cuánto se hacen los controles, control con el oftalmólogo o control con su contactólogo anterior. Después de esta parte inicial, de yo saber la anamnesis, saber qué es lo que está utilizando como medio de corrección nuestro paciente, es importante que nos tomemos un tiempo para hacer un cuestionario. Existen unos cuestionarios que son para detectar el ojo seco, que son de gran ayuda. Los más utilizados son el cuestionario de Osby y el cuestionario de Matt-Moniz, ¿sí? Estos cuestionarios nos van a ayudar a nosotros a tener información sobre molestia ocular que ha tenido nuestro paciente, la funcionalidad, ¿sí? ¿En qué momento, si durante alguna actividad nuestro paciente ha sentido, no sé, estoy manejando, estoy frente al computador y en ese momento siento que me pican los ojos, ¿sí? Y de los factores ambientales. ¿Qué pasa cuando hay mucho viento? Me pica, me molesta. Entonces, estos son datos que son fundamentales
Y estos cuestionarios, la verdad que fueron diseñados porque nosotros no hacemos una anamnesis completa, ¿sí? Si nosotros de verdad hiciéramos una anamnesis profunda, que fue lo que yo les hablé inicialmente, tendríamos datos suficientes para darnos una idea si nuestro paciente puede tener o no sequedad ocular y así determinar si es necesario realizar una prueba adicional. El cuestionario de OSDI es de los cuestionarios más utilizados, sobre todo para investigación. Son cuestionarios que están validados, ¿sí? Este cuestionario acá le pregunta con qué frecuencia ha tenido los diferentes padecimientos, ¿sí? Y depende la numeración que me da, nosotros lo que hacemos es sumar la cantidad de puntos que obtiene el paciente y después tenemos que hacer una cuentita que aparece en el cuestionario y de allí nosotros vamos a determinar si nuestro paciente obtiene 13 puntos, según este cuestionario, nos dice que estaría todo normal. Si obtiene entre 13 y 22, quiere decir que mi paciente puede estar presentando ojo seco y que ese ojo seco puede ser leve a moderado. Y si ya obtenemos una puntuación entre 23 a 50, definitivamente nuestro paciente tiene ojo seco y es de moderado a grave. Entonces, ya acá esto me está avisando que tengo que tener muchísimo cuidado si yo voy a adaptar un lente de contacto. Y el cuestionario de Moyse, este es más sencillito, ¿sí? Únicamente tienen que contabilizar el puntaje total. Acá lo que tienen en cuenta también es que se diferencia entre edad y género, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que las mujeres somos más propensas a tener ojo seco, esto es por un tema hormonal, ¿sí? Sobre todo si toma pastillas anticonceptivas o si ya está en el proceso de la menopausia. Entonces, este cuestionario nos da valores mayor a 20 puntos, nos dice que ya nuestro paciente tiene ojo seco. Si tiene entre 10 a 20 puntos, es que hay un ojo seco, pero es marginal, o sea, es algo que está empezando. Y si es menor a 10 puntos, quiere decir que estaría todo normal. Entonces, estos cuestionarios son fundamentales. En una de las preguntas que teníamos era si consideraba los factores externos, ambientales y laborales a la hora de la selección del lente de contacto. Y ustedes respondieron que sí, el 78.8%. Pero tenemos un 19.2% que dijo algunas veces, ¿sí? Entonces, si esto es algunas veces, yo tal vez me estoy perdiendo esta información que no se la pregunté en la anamnesis y no utilicé los cuestionarios de ojo seco que también nos sirven como ayuda, que van a detectar estos factores externos, ¿sí? Y tal vez mi adaptación del lente de contacto pueda fracasar. Entonces, por esto es importante realizar este cuestionario. Este cuestionario ustedes lo pueden realizar personalmente con el paciente, estando al lado de él. Si tienen una sala de espera y están con un paciente, pueden dar el cuestionario al paciente, ¿sí? Para que él lo vaya llenando y cuando ya ingresan la consulta, ya ustedes tienen ese dato del cuestionario. O también existen en formato online. Entonces, cuando ya mi paciente separó la cita para hacer la prueba de lente de contacto, yo se lo puedo enviar. Entonces ya tengo una información adicional, ¿sí? Por si no quiero gastar ese tiempo en el consultorio. Bien. Entonces, hasta acá la parte inicial de la historia clínica, yo pude determinar diferentes factores en mi paciente. Uno fueron los factores psicológicos. Es fundamental que nuestro paciente esté motivado para hacerse la adaptación del lente de contacto. Porque si mi paciente viene con miedo, ya sea por una mala experiencia o algunos tienen temor que le toquen los ojos, ¿sí? Pues esto también va a influir en la adaptación. También tenemos que tener en cuenta la madurez de nuestro paciente.
Pero cuando hablamos de madurez, no quiere decir que si yo tengo que adaptarle un lente de contacto a un niño de 2 años que fue operado de catarata congénita, yo no le voy a adaptar un lente de contacto. Es fundamental hacerle la adaptación del lente de contacto. Lo mismo sucede con niños de 10 años, que a veces no, 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 esperemos un tiempo más, esperemos un tiempo más. No, de hecho los niños aprenden más rápido que los adultos, ¿sí? Entonces, sin embargo, tengamos en cuenta la madurez del paciente. Si el paciente es alto, es responsable. Si es un niño, pues inicialmente eh, hará la inserción de este lente de contacto, le ayudará sus papás y a medida que él va creciendo, pues lo va a ir haciendo solito. Otro dato que nosotros tenemos es los prejuicios. Y cuando hablamos de prejuicios, yo veo a mi paciente, yo dije, el que les comentaba que tenía las manos sucias, tal vez mi paciente es mecánico, ya le dije, no, no, yo no le voy a adaptar lente de contacto porque va a ser desastroso. No, yo tengo que informarle a mi paciente qué es lo que puede suceder si no tiene una limpieza adecuada y en ese lente de contacto, porque si él tiene una necesidad de adaptación, yo únicamente porque tiene las uñas sucias, no voy a decirle que no lo va a hacer, ¿sí? Después, otra parte, los abuelitos, ya una persona adulta de mayor edad, que sobre todo cuando vienen para adaptar lentes de contacto multifocales, que nunca han usado lentes de contacto, pues digo, no, esto me va a costar un montón. Y seguramente les cueste un montón y que el paciente tenga que ir varias veces para hacer la prueba, la enseñanza de las lentes de contacto, pero el paciente está motivado o tiene la necesidad. Entonces, yo por ese prejuicio que estoy teniendo, no puedo decirle a mi paciente, no vas a usar lentes de contacto. Otra parte que ya tuvimos en cuenta en esta parte inicial fueron los factores psicosociales, ¿sí? Ahí ya hablamos sobre los hábitos, el estilo de vida de nuestro paciente, el medio ambiente, la historia laboral y la demanda visual. Entonces, con toda esa información que ya yo obtuve sin haberle tocado hasta el momento el ojo a mi paciente, ya yo puedo tener una información que me puede guiar a mí y decir, ¿será que este paciente puede utilizar lentes de contacto? ¿Sí? ¿Seguimos con las pruebas o definitivamente yo vi diferentes factores que me dicen de que no se puede hacer? ¿Sí? Entonces miren toda la información que nosotros estamos obteniendo en esta parte inicial. En cuanto a las preguntas del cuestionario, yo les pregunté si realizaban anamnesis y tenemos que un gran porcentaje sí realiza anamnesis, pero acá volvemos a los que nos dicen algunas veces, un 34.6% realiza anamnesis. Y después tenemos otro porcentaje que es muchísimo menor que no lo hace. Pues los invito y es fundamental que realicen una buena anamnesis, que le dediquen tiempo a su paciente y que saquen toda la información necesaria para poder hacer la adaptación. Y la otra pregunta era que si la considerabas que la anamnesis te iba a ayudar en este proceso de adaptación del lente de contacto. El 96.2% dijo sí, y yo ahí me quedé pensando, yo, oye, pero ¿cómo así que el 96% dijo que sí? Pero después a su vez me dices, sí, es importante, pero lo hago algunas veces, o no lo hago, ¿sí? Entonces, ahí volvemos, es súper, súper, pero súper importante. Ahora ya empezamos con las medidas, a seguir conociendo a nuestro paciente. Lo primero, agudeza visual. Es fundamental que yo, antes de adaptar el lente de contacto, sepa cuál es la agudeza visual de nuestro paciente. La agudeza visual tanto de lejos como de cerca, monocular, binocular, ¿sí? También tener el ojo dominante. El ojo dominante es fundamental, sobre todo si nosotros vamos a adaptar un lente de contacto multifocal. ¿Qué datos me va a dar a mí la agudeza visual? Pues primero me va a dar una orientación de cuánto recupera mi paciente, ¿sí? Si mi paciente tiene, sin
la corrección llega al 20/200 y le colocamos su corrección y llega a 20/20, pues ya yo sé, bueno, mi paciente pues va a recuperar muchísima visión y aparte ya yo sé hasta dónde puedo pedirle, ¿sí? Cuando le estoy haciendo la adaptación del lente de contacto. Porque si yo veo que mi paciente llega a una agudeza visual de 20/40 y yo estoy haciendo la sobrerefracción con el lente de contacto de prueba y el paciente nada, quiero que llegue a 20/20 y el paciente no llega y no llega y no llega. Entonces nos volvemos locos pensando de que todos tienen que llegar a un 20/20 y no es así. Y yo esto lo voy a verificar porque yo antes de colocarle un lente de contacto ya yo supe cuál era su agudeza visual. Después tenemos las dimensiones oculares. Cuando hablamos de dimensiones oculares, hablamos de todos los parámetros que son fundamentales para la medida del lente de contacto. Entonces, entre eso tenemos la posición de los párpados. Tenemos que saber si nuestro paciente tiene alguna ptosis, la apertura palpebral también es necesaria, ¿sí? El diámetro de iris visible, también fundamental, tanto para lente de contacto rígida como para lente de contacto blando. En los dos casos es necesario tomar la medida. ¿Por qué? Porque sabemos que las lentes de contacto blandas vienen con una medida estándar. Mi paciente puede presentar y quejarse de alguna incomodidad. Me dice, no, yo siento el lente, yo siento un roce, yo siento que pasa algo. Y puede ser que el diámetro del lente de contacto blando no sea el adecuado. Él se encuentre en el borde, ¿sí?, del iris y eso sea la incomodidad. Entonces, como yo inicialmente no tomé este dato, ¿sí?, es más difícil darme cuenta si de verdad esa es la razón. Bien, otro dato es el diámetro de la pupila. El diámetro de la pupila es fundamental, sobre todo para poder tener el diámetro de la zona óptica. Si bien esto es algo que por lo general el laboratorio se encarga de tenerlo, ya tiene eso medidas que están predeterminadas, lo debo de tener. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un paciente que tiene la pupila muy chiquita, yo le estoy adaptando un lente de contacto de multifocal y resulta que mi paciente se está quejando porque en algún momento ve muy borroso, lo está viendo bien y es justo por ese tamaño de la pupila, que no es adecuado para el diseño del lente de contacto multifocal que yo escogí. Por otro lado, tenemos la tonicidad palpebral. La tonicidad palpebral es una técnica que es muy fácil de hacer, que yo lo único que tengo que hacer es tocarle el párpado y decirle al paciente que mire hacia abajo, le toco suavemente su párpado superior y me voy a dar cuenta si ese párpado es un párpado que es tenso o es un párpado que es flácido. La tonicidad influye en el centrado y en el movimiento del lente de contacto. Entonces, un párpado que es muy tenso puede ser un párpado que nos puede complicar la adaptación. Otro dato fundamental es la frecuencia de parpadeo. Si ya yo vi que los cuestionarios que yo le tomé a mi paciente me están dando bajos, me están diciendo, cuidado, ¿sí?, que este paciente puede tener ojo seco o está empezando a tener ojo seco, yo puedo tener en cuenta la frecuencia del parpadeo. La frecuencia de parpadeo en reposo, los valores normales son entre 12 y 18 parpadeos por minuto. Cuando una persona está hablando, ya va a ser más o menos 15, y si está leyendo, de 7.9 más o menos 3 parpadeos por minuto. Hoy todos estamos con pantallas, con celular, con computadora, y esa frecuencia de parpadeo disminuye. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y avisarle a nuestro paciente que es importante que mientras que él esté haciendo ese trabajo en visión próxima, es importante que se acuerde de parpadear. Y ahí le hablamos de la regla 20-20-20, cada 20 minutos, descansa por 20 segundos y mira a 20 pies o que mire algo a lo lejos, ¿sí? Así, con ese parpadeo,
hacemos recambio de lágrima y su ojo va a estar lubricado. Este rango de parpadeo adecuado es necesario para prevenir la desecación de la superficie ocular, ¿sí? Para evitar que mi paciente me diga, me molesta, en algún momento veo borroso, me pican, me arden los ojos. Un parpadeo parcial, acá cuando decimos tipo de parpadeo, yo no solamente voy a contar cuántos parpadeos está haciendo mi paciente, sino si ese parpadeo es completo, o sea, parpadea y llegamos hasta el párpado inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que parpadean y ese parpadeo es incompleto, es algo parcial, y si nuestro paciente tiene un parpadeo parcial y nosotros después le hacemos un teñido con fluoresceína, seguramente en esa parte vamos a encontrar una desecación, un punteado, ¿sí? Y eso también influye en adaptación, si yo no escogí sobre todo el lente de contacto adecuado. Entonces, ya yo no solo le voy a decir a mi paciente que tiene que hacer estos descansos, aplicar la regla 20-20, que se tiene que acordar de parpadear, sino que tengo que educarlo y decirle que ese parpadeo tiene que ser consciente, algo que sea completo. Ya cuando empezamos con el parpadeo, empezamos a evaluar la película lagrimal. Hay otros test que se pueden hacer para evaluar la película lagrimal. Uno es Schirmer, Wood, ¿sí? Tenemos Wood. Acá, este sería Wood, ¿sí? Que es el tiempo de ruptura lagrimal. Es un test que no es invasivo y lo que vamos a evaluar es la calidad de la lágrima. Este ejemplo que tenemos acá es con un topógrafo, ¿sí? Pero si tenemos el queratómetro de Helmont, también podemos observar las miras y ver cuando esas miras se distorsionan, decir a nuestro paciente, parpadea, y cuando vemos la primera distorsión, es allí donde va a estar la ruptura de la película lagrimal, ¿sí? Entonces, tenemos valores normales de Wood, 15 segundos. Ya si es menor a 5, tenemos inestabilidad lagrimal. Entonces, si ya mi cuestionario me está dando flojito, ya yo veo que el parpadeo es poco el parpadeo y aparte es un parpadeo imparcial y veo que tiene inestabilidad lagrimal, pues un paciente que me está dando avisos, ¿sí? Que tengo que tener cuidado en esa adaptación. Otro test importante es BUT. BUT, que ya este es una prueba invasiva, que es para evaluar la estabilidad también de la película lagrimal, se realiza con fluoresceína. Acá tenemos un videíto que tomamos en la universidad. Esto se realiza con, bueno, esta está realizado con la lámpara de hendidura, con fluoresceína y filtro azul cobalto, ¿sí? Santo el paciente parpadea y yo tengo que observar cuando se muestran las primeras zonas negras. Estas zonas negras es que mi paciente hizo ruptura de película lagrimal, ¿sí? Entonces es necesario que parpadee, sigue parpadeando y yo sigo evaluando. Y voy a contar cuántos segundos pasaron desde ese parpadeo hasta que pasó la primera ruptura, ¿sí? Acá tenemos un dato más, acá vemos fluoresceína, ¿sí? Párpado inferior y párpado superior. Acá se colocó un filtro amarillo, ¿sí? El filtro amarillo nos permite observar con fluoresceína con un mejor contraste. Y bueno, acá también estamos utilizando otras técnicas de iluminación para seguir observando, ya que aprovechando de que tenemos la fluoresceína, seguimos aprovechando y vemos si encontramos algún otro dato. Entonces tenemos los valores normales, son de 10 a 20 segundos. Ya, si mi paciente tiene menos de 5 segundos, quiere decir que mi paciente tiene un ojo seco. Otra prueba importante es Schirmer, ¿sí? Acá vamos a evaluar el volumen, cantidad. Con Wood, ni Wood, evaluamos la calidad. Ahora vamos a evaluar la cantidad de lágrima, ¿sí?
Esta también es una prueba que realizamos en la universidad. Para hacer chirme tenemos unas tiritas que se van a colocar sobre el párpado inferior, ¿sí? Después de colocarla, nuestro paciente preferiblemente cierra los ojitos, pasan 5 minutos y después de pasados 5 minutos es que yo voy a evaluar, a saber cuánto es su volumen lagrimal. Este caso es un caso muy especial, esto lo hicimos este año, más o menos para junio. Esta alumna había tenido COVID hace más o menos un mes y ya nos comentaba, yo después de tener COVID tengo o sea, me pican mucho los ojos, siento los ojos muy secos y sobre todo el ojo izquierdo. Y miren los resultados que nos dieron a nosotros. ¿Sí? Tenemos 15 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo apenas mojón, ¿sí? Entonces, allí encontramos un ojo seco severo en esta paciente. Le volvimos a hacer la prueba ya hace poco y ya los datos son diferentes, ¿sí? Tenemos que los valores normales es de 15 a 30 milímetros. Después una hiposecreción si tiene menos de 15 y ya cuando tiene únicamente moja o moja menos de 5 milímetros, ya estamos hablando de algo que es severo. Otra prueba para evaluar la película lagrimal es observar el menisco lagrimal. Como les mostré acá cuando teníamos la fluoresceína, veíamos un teñido de fluoresceína del párpado inferior y superior. En el párpado inferior, ahí mostraba eso, esa linecita era justo el menisco lagrimal, ¿sí? Esta imagen ya es con topógrafos, equipos más especializados, ¿sí? Que nos van a dar la medida, poder medirlo. ¿Por qué? Porque el menisco lagrimal, las alturas normales tenemos entre 0.1 y 0.3 milímetros, o sea, es difícil de medirlo con una reglita, ¿sí? Y acá tenemos que tener en cuenta, si es menor a 0.1, pues esto ya está asociado a ojo seco. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le hice tinción con fluoresceína y veo, ¿sí? Acá el menisco lagrimal es que tiene un menisco lagrimal que está presente. Eso es lo que yo tengo que determinar, si está presente. Entonces tenemos que tener en cuenta que los pacientes que muestran una inestabilidad por cualquiera de estos test que yo realicé, ¿sí? Y teniendo en cuenta ya los cuestionarios y los test anteriores, si mi paciente presenta una inestabilidad lagrimal o tiene ojo seco, no son buenos candidatos para lentes de contacto, ¿sí? O al menos para todos los lentes de contacto. Es un paciente que yo tengo que controlar más. Entonces acaba la importancia de yo evaluar esa película lagrimal. En cuanto a las preguntas, tenemos que yo les pregunté que si realizaban valoración de la película lagrimal y les preguntaba cuáles y me llevé esta sorpresa. Un porcentaje más como el 24% más o menos no realiza pruebas, ¿sí? De la película lagrimal. Yo ahora les mostré diferentes pruebas. Hay equipos que obviamente por los costos no los podemos tener, pero ya yo les di diferentes opciones, ¿sí? Si yo no tengo estos equipos, al menos le puedo hacer el cuestionario a mi paciente, puedo tener la frecuencia y el tipo de parpadeo de mi paciente, un queratómetro, y eso tengo que tenerlo, pero bueno, justo no es el de Helmont, bueno, pero puedo ir buscando otra opción para yo poder evaluarlo, porque esto me da muchísima información. Acá yo voy a determinar si mi paciente sería buen candidato o qué cuidado debería de tener yo si le voy a hacer la adaptación. Bien, después de evaluar de la película lagrimal, vamos a evaluar la curvatura corneal. Y acá es donde yo también le voy a explicar a mi paciente, no nos olvidemos, vamos a explicarle. Y le voy a decir a mi paciente, bueno, yo ahora tengo que tomar las medidas, ¿sí? De la curvatura de tu córnea.
Y sobre todo, esta parte hay que explicarla porque los pacientes creen que todos los lentes de contacto son iguales. Entonces, solo tenemos que explicarle de manera sencilla, no ir con términos muy técnicos, hacer una comparación, por ejemplo, con el zapato, y así como todos tenemos diferentes tallas de zapatos, ¿sí? Pasa con nuestra córnea. Entonces, yo no puedo adaptar un lente de contacto si yo no tengo esta medida. Esto es supremamente fundamental. Entonces, esta medida lo podemos hacer con diferentes queratómetros, queratómetro de Hellman, que es el que vamos a presentar los circulitos, y yo tengo que alinear las miras, el de Chaval, ¿sí? Que es donde tenemos la escalerita y el cuadradito, también tenemos que alinear, o podemos tener un autorrefractómetro. Con un autorrefractómetro tenemos la ventaja de que ya no solamente vamos a tener la medida de la curvatura, sino que vamos a tener un dato de la refracción. Nosotros no, como ópticos, igual sé que también hay algunos optómetras, pero los ópticos no pueden refraccionar. Pero que yo no pueda refraccionar no quiere decir que si yo tengo un autorrefractómetro, ay, voy a cerrarme los ojos, no voy a ver la refracción que me da. No, es importante de tenerla en cuenta porque me sirve a mí de guía, ¿sí? Acá, como también tenemos miras circulares, si yo no tengo el queratómetro de Hellman, puedo utilizar el autorrefractómetro para realizar NIBUD. Con el autorrefractómetro a veces se complica un poquito más, pero si el paciente tiene el ojo muy seco, ahí ustedes se van a dar cuenta que la mira se distorsiona. Y la otra opción es un topógrafo. Obviamente no todos tenemos un topógrafo por los costos, pero bueno, el que tiene el topógrafo puede tener mayor información. ¿Por qué? Porque estos queratómetros solamente vamos a tener la medida de la parte central, ¿sí? Y el topógrafo ya vamos a tener muchísima más información. Aparte, hoy en día hay topógrafos que te van a dar una recomendación de lente de contacto rígida para adaptar y también te pueden simular un fluorograma. Entonces, también algunos pueden calcular el menisco lagrimal, o sea, te dan muchísimos datos, que es importante, sobre todo si ustedes van a hacer contactología especializada. Bien, entonces, yo cuando tomo estas medidas, independientemente del equipo que yo esté utilizando, es prudente tener las medidas tanto en dioptrías como en milímetros y tener en cuenta cuál es el astigmatismo corneal de mi paciente, ¿sí? Entonces, dependiendo de este astigmatismo corneal, si mi astigmatismo corneal es más o menos de 0,75 dioptrías, pues la recomendación es adaptar un lente de contacto blando esférico o un rígido esférico. Si ya ese astigmatismo corneal va entre 1 y 3 dioptrías, bueno, ya yo tengo que adaptar un lente de contacto blando tórico o un rígido esférico. Si ya tenemos más de 3 dioptrías, podemos seguir, hoy tenemos opciones, sobre todo de lentes de contacto descartables, que funcionan muy bien, que tienen un sistema de estabilización que la verdad, perfecto. Y podemos adaptar entonces una lente blanda tórica o podemos adaptar una lente de contacto rígida tórica o ir a una lente de contacto especializada. Y esta información que yo estoy obteniendo de los radios corneales de mi paciente son los que me van a permitir a mí decidir qué tipo de adaptación voy a hacer yo, ¿sí? Dependiendo de cómo esté esa córnea, yo voy a definir si la adaptación que va a ser por aplanamiento, si va a ser ajustada o va a ser paralela. Igual, bueno, este es un tema que lo vamos a reforzar la próxima semana. Ya después de tener los datos de la queratometría, vamos con refracción y los cálculos de la RX ocular. Como ya les había mencionado, si yo tengo un autorrefractómetro y me tengo el dato de la queratometría y de la refracción, pues yo ese dato también lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Yo puedo tener la prescripción de mi paciente con la que ya viene por el oftalmólogo, ¿sí? Pero bueno,
a veces no podemos confiar mucho, mejor es verificar, ¿sí? A través de un subjetivo. Si yo no tengo un autorrefractómetro, yo puedo hacer un subjetivo, ¿sí? Teniendo en cuenta la refracción que le dio al oftalmólogo. Y acá yo también voy a marcar el astigmatismo refractivo. En la queratometría tuvimos en cuenta el astigmatismo corneal. Ahora vamos a ver ese astigmatismo refractivo para ver si coincide, si es la misma cantidad de astigmatismo refractivo a astigmatismo corneal. Si esto es diferente, pues un lente de contacto rígido esférico, yo no le puedo dar a mi paciente porque vamos a tener un astigmatismo residual. Entonces ahí vamos a un lente de contacto tórico. Ese lente de contacto tórico ya sea esférico o rígido. Acá también vamos a tener en cuenta que según la graduación de mi paciente, si ya esa graduación es igual o mayor a 4 dioptrías positivas o negativas, o esfera, y también tener en cuenta la parte del cilindro, ¿sí? Tenemos que hacer distancia al vértice, ¿sí? Hay formulita para hacer distancia al vértice. De hecho, hoy en día, muchas páginas del laboratorio, ustedes entran, colocan los datos del paciente, la refracción y la queratometría, y ellos te calculan el lente de contacto. Son geniales, pero yo, la verdad, prefiero calcularlo yo misma. ¿Por qué? Porque si yo me guío por todo lo que me está diciendo esa calculadora virtual no es la que va a estar al lado de mi paciente si algo anda mal. Entonces, como yo soy profesional, yo voy a tener y hacer todos los cálculos, pero acá tenemos la ayudita de la tablita que nos sirve para saber cuál es la distancia al vértice. Yo también puedo hacer un equivalente esférico. Un equivalente esférico se recomienda cuando el cilindro es entre 0,75 o una dioptría, que es un equivalente esférico, pues yo coloco en la mitad del cilindro, se le adiciona la parte esférica. Eso obviamente hay que probarlo porque en todos los casos no funciona y todo depende de la demanda visual del paciente, ¿sí? Y el eje, pues si tenemos un eje oblicuo, seguramente te va a pedir que le corrijas la parte del astigmatismo, ¿sí? Sin embargo, ustedes traten de no darle esta opción al paciente, porque a veces nosotros mismos estamos prejuzgando, diciendo, no, si yo le digo a mi paciente que esas lentes de contacto, y yo le había dicho inicialmente que salía 5.000, y ahora resulta que salen 8.000, no me las va a comprar. No, ustedes como profesionales tienen que hacer el cálculo adecuado y darle las indicaciones. Ya si el paciente dice, no, no lo voy a hacer porque ya tuve una experiencia y la lente me molestaba, que puede suceder, ¿sí? Y o es muy costosa, bueno, vamos a un equivalente esférico, pero ya yo le expliqué visualmente cuál va a ser la diferencia de ver con un equivalente esférico y con la corrección del astigmatismo. Otra cosa que también sucede es que muchos por ahí le tienen miedo a las lentes de contacto tórica porque han tenido experiencia de que la lente se gira, o si estoy empezando en adaptación le dije, no, esta lente es muy complicada, no la quiero. No, anímense porque la verdad que hoy en día son pocas las complicaciones que se pueden tener con una lente de contacto tórica, sobre todo si es descartable. Con las convencionales, bueno, ahí sí es otro tema. Entonces, lo que hacen es que comienzan a hacer equivalentes esféricos en cilindros mayores a una dioptría, ¿sí? Y si yo hago ese equivalente esférico, pues la agudeza visual de mi paciente seguramente va a disminuir. Hay una recomendación de que si el cilindro está entre 1 y 1,50 y la relación esfero a cilindro es entre 3 y 4 veces el valor del cilindro, pues lo podría hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente tiene -8 y tiene un cilindro de 1,50, pues es mucho mayor esa parte esférica que la parte cilíndrica. Entonces, a mi paciente, pues no le va a interferir mucho esa agudeza visual, ¿sí? Si yo hago ese equivalente esférico. Pero esto es únicamente en estos casos y obviamente hay que probarlo, ¿sí? Bien.
Después vamos a la evaluación de la superficie ocular. Estas son también imágenes del laboratorio de contactología de la universidad. Tenemos una estudiante que la verdad saqué imágenes súper lindas. Para evaluar la superficie ocular, nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Esas maneras que yo voy a implementar me va a dar diferente información. La primera imagen tenemos, esta es la misma paciente, evaluada con luz ambiental. Como ustedes pueden observar, acá, pues yo no estoy observando grandes rasgos, estoy viendo todo que está normal. ¿Y qué es lo que yo voy a observar de la superficie ocular? Absolutamente todo. Yo voy a observar cómo está el párpado, las pestañas, cantidad y orientación de las pestañas, el borde del párpado, si es regular o si es irregular. Voy a observar cómo está la conjuntiva, voy a observar la córnea, el iris, la pupila, y algo importante, voy a hacer eversión de párpado, ¿sí? Porque si yo en esta eversión de párpado puedo encontrar algo que más adelante le puede causar molestia. Y yo, si no lo vi anteriormente, puedo pensar que esto es causado por el lente de contacto. Y no, ya mi paciente lo tenía desde antes. Perdón. Bien. Esta ya es con una linterna. Simplemente con una linterna, ¿sí? Una linterna ya vemos un poco más de información, ¿sí? Ya voy a ver cómo está el párpado, ¿sí? Ya lo veo diferente, ya lo veo como que con más definición. Me va a brindar más datos, ¿sí? Para esta parte, para utilizar la linterna, yo lo que hago es orientar la linterna en diferentes posiciones, ¿sí? Como lo hacemos acá. Ilumino a mi paciente de manera oblicua, empiezo, ¿sí? Acá, aparte, también estoy viendo la reacción de la pupila, si mi pupila reacciona o no, ¿sí? Y sigo explorando. Acá tenemos linterna y una lupa. O tenemos la lámpara de Barth, ¿sí? Que ya tenemos como una lupa, pero con muchísimo más aumento, ya esa iluminación va a estar más, como un poco más fuerte. Entonces, por ese motivo, yo voy a obtener muchísima más información. Pero lo importante es que yo no puedo tener una excusa de decir de que yo no le miré la superficie ocular a mi paciente. De alguna manera la tengo que hacer, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo ideal? Hacer una biomicroscopía. Una biomicroscopía, nosotros lo hacemos con una lámpara de hendidura. Lo primero que tenemos que hacer es calibrar el equipo, tener en cuenta los oculares y el sistema de iluminación, ¿sí? Y colocarlo a la medida de nuestros ojos. Entonces, acá la lámpara de hendidura tiene un sistema de observación, que sería los oculares. Acá también tenemos la parte de los aumentos, ¿sí? Tenemos el sistema de iluminación, que sería este brazo donde se encuentra para regular las hendiduras y sí, la iluminación. Y los filtros adicionales que están acá en la parte de arriba. Y el soporte mecánico es donde yo voy a ubicar a mi paciente. Acá también es importante hablarle a mi paciente e indicarle cómo tiene que apoyarse. ¿Sí? Acá nosotros tenemos que regular, hacer coincidir el canto, ¿sí? Externo con la linecita de referencia, decirle que se apoye muy bien tanto en la mentonera como en la frentonera, porque esto es de ayuda para tener una mayor definición a la hora de hacer la evaluación. Entonces yo después que hago, calibro y sé todas las partes de mi lámpara de hendidura, pues acá es donde esta lámpara se convierte en mis ojos, ¿sí? Entonces voy a ir girando, moviendo esta lámpara, ¿sí? Para proyectarla en lo que yo quiero observar. Y para eso están las diferentes técnicas de iluminación. Entonces yo lo que voy a hacer es
digo a mis alumnos, porque a veces le tienen miedo a la lámpara. Ay, no, esto tiene muchas cosas, ¿cómo hago? ¿En dónde toco? ¿Qué hago? Es, ustedes jueguen, toquen y muevan. ¿Dónde quieren observar? Bueno, entonces allí van a iluminar, allí van a mover su brazo y van a observar y van cambiando la hendidura y van observando, ¿sí? Si hay algo que les llama la atención, pues ahí voy jugando también con los aumentos, girando, sigo girando mi brazo para poder observar con mayor definición. Y acá tenemos diferentes técnicas de iluminación que me están dando varios datos de esta superficie ocular, que ya no es el mismo dato que yo vi inicialmente con los otros instrumentos. Esa también es una imagen que realizó una de las alumnas. Entonces acá como ustedes pueden observar toda la información que yo estoy viendo, que me está dando a mí esta lámpara de hendidura, ¿sí? Donde puedo ver iris, epitelio, endotelio, las capas de la córnea. Puedo observar el cristalino, si este cristalino está opaco. Nosotros no podemos diagnosticar, pero sí debemos de identificar cómo se encuentra esta superficie ocular. Y acá también podemos observar el borde del párpado, ¿sí? Bien. Entonces, viendo ya a las diferentes técnicas de iluminación, tenemos la técnica difusa. Con una técnica difusa, lo que nosotros vamos a observar, grandes rasgos, ¿sí? Eso se utiliza con un difusor, que lo que va a hacer es que la luz se disperse y podamos observar las estructuras en general. Podemos ver córnea, conjuntiva, pestaña, esclera, ¿sí? Después tenemos, partimos de esa luz completamente ancha y nosotros la hendidura la vamos disminuyendo de a poco hasta formar un paralelepípedo. Un paralelepípedo ya yo voy a poder observar las capas de las córneas. Y nosotros cuando decimos observar la capa de las córneas, muchas veces, uy, voy a ver perfecto dónde está el estroma, dónde está el epitelio, dónde está el endotelio. Pues a veces nosotros lo decimos, bueno, está allí como por deducción, porque sabemos el orden en que se encuentran las capas. Pero si yo voy a encontrar alguna anomalía, ¿sí? Se pueden distinguir más fácilmente y yo tengo que ubicar en dónde se encuentra, ¿sí? Seguimos bajando esta hendidura y nos encontramos con una sección óptica. Ya acá podemos notar, ¿sí? Más el epitelio, el endotelio, y también podemos ver el espesor de la córnea y cómo es la curvatura de la córnea, si es una córnea regular o si es irregular, y si es irregular, en qué zona está. Y hago un barrido por toda la córnea. Tenemos retroiluminación directa. Acá ya tenemos mucho más aumento y en este caso podemos ver neovascularización, vasos sanguíneos que ya llegaron a la córnea. Tenemos que tener en cuenta que la córnea es avascular. Entonces, si acá hay vasos, pues acá pasó algo. Hay algo que me alerta a mí que tengo que tener cuidado. También puedo hacer una retroiluminación indirecta. Cuando nosotros hacemos una iluminación indirecta, quiere decir que yo proyecto, ilumino en una zona, pero yo voy a observar la sombra que me está dando esta luz. Y allí voy a observar. Y por lo general, de esta manera es más fácil observar las cicatrices corneales. Después tenemos la luz filtrada, que cuando ya les mencioné, cuando hacíamos BUF, se hace con luz filtrada, que es, tenemos luz difusa, a esa luz difusa colocamos el filtro azul cobalto, ¿sí? Para, que es lo que nos va a permitir ver bien el teñido de la fluoresceína y evaluamos. No solo evaluamos acá, ustedes observan, tenemos rompimiento de la película lagrimal, sino que puedo observar toda la córnea. En este caso tenemos un puntillado. Un puntillado quiere decir que nuestro paciente tiene alguna queratitis, ¿sí? Lo podemos observar así sencillo únicamente con el filtro azul cobalto o podemos adicionar el filtro amarillo que como ustedes observan acá
esta está con filtro amarillo y esta está sin el filtro, acá se puede observar con mayor nitidez. Hoy tenemos una gran ayuda. Todos tenemos un celular, un smartphone, ¿sí? Entonces acá tenemos, este sí ya es un adaptador de lámpara de hendidura, pero si no tienen el adaptador, pueden directamente enfocar el ocular y tomar la foto y tener un registro fotográfico de cómo yo encontré inicialmente la superficie ocular de mi paciente. Acá tenemos este videíto que está muy interesante, ¿sí? De una evaluación de la superficie ocular. ¿Qué podemos observar acá? Un borde irregular. Acá tenemos una obstrucción, ¿sí? De las glándulas de Meibomian. Entonces ya eso me está dando a mí más datos. Y tenemos que tener en cuenta que el ojo seco puede ser por diferentes factores, el ojo seco evaporativo, ¿sí? Puede ser ya sea intrínseco o extrínseco. Intrínseco, acá ya tenemos que la relación, ¿sí? De las glándulas de meibomio que pueden estar alteradas y esto fue lo que me puede producir la sequedad ocular. Y extrínseco ya puede ser por ese lente de contacto o por alguna medicación que esté utilizando nuestro paciente que le produce el ojo seco. Entonces, yo todo eso que observé, hay unas tablas, guías, que son muy importantes y súper útiles, ¿sí? Que nos van a orientar a nosotros que eso es lo que yo estoy observando, ¿qué es? Es algo que es leve, es algo que es moderado, es algo que es severo, y para eso están estas guías que son del Brian Holden, ¿sí? Y las escalas de Efron, y diferentes laboratorios las tienen, donde seguramente ustedes también las pueden tener, se pueden descargar por internet, yo igual ahora también se las voy a dejar. Entonces, estas escalas me van a permitir a mí poder graduar y poder identificar lo que yo observé anteriormente. También algunos laboratorios tienen en sus páginas, así como tienen la calculadora de lente de contacto, tienen para las escalas de medición. Acá la ventaja es que ustedes le toman la foto al paciente, suben la foto en la escala de medición y ellos automáticamente le van a decir en qué escala se encuentra. Entonces, son ayudas. En estas escalas también van a encontrar la recomendación de eso que usted está encontrando, puede decir en qué zona se encuentra, si está superior, si está temporal, inferior, ¿sí? Así yo tengo una secuencia, porque mi paciente puede volver a un control y eso que yo había encontrado antes, ahora no lo está encontrando. Si tenía una cicatriz corneal, si es cicatriz corneal, saber en dónde estaba, ¿sí? Para que sea más fácil controlarla. Lo mismo sucede con las áreas del párpado superior. Si yo veo una papila, un folículo, ¿sí? Poder identificar en qué grado está y en qué área del párpado se encuentra. También tenemos estos esquemas, estos son esquemas de medición que también me van a ayudar para poder valorar los hallazgos. Entonces, ya yo con toda esta información de la evaluación preliminar del paciente y con todos estos equipos que yo utilicé y con esa anamnesis profunda que realicé, ya yo voy a saber cuál es mi candidato potencial y cuáles serían esos. Los pacientes que son nuevos, que vienen la receta, todos los datos, la evaluación que yo hice está todo bien, un paciente nuevo o un paciente que es potencial. Un usuario exitoso, ya viene utilizando lente de contacto, nunca tuvo alguna complicación, ¿sí? Entonces, él viene para un control, para hacer una reposición de lente de contacto, también un paciente potencial. Un usuario fracasados,
Si ya un usuario fracasó, por ejemplo, en una lente de contacto que utilizó hace 20 años, que le probaron de PMMA, ¿sí? Y yo hoy, al tener estos otros materiales, y él ya va a tener una comparación, no. Con el lente de contacto que yo utilicé anteriormente y me molestaba, no podría ver el ojo, no veía bien, ¿sí? Entonces le hice una readaptación, cambié de material, le coloqué un DK más alto y ya mi paciente se siente bien, lo siente cómodo. Entonces ese también es un paciente potencial. Ametropías altas, sobre todo porque no quieren utilizar esos anteojos que sean tan gruesos y que aparte va a tener aberraciones. Los niños y adolescentes, no les tengan miedo a los niños y a los adolescentes, ellos son excelentes candidatos, aprenden muy rápido y a veces nos llevamos la sorpresa que incluso pueden ser más responsables que los adultos. Anisometropía refractiva también súper importante, porque con los anteojos no podemos darle la corrección completa, cambio con lente de contacto sí lo puede tolerar. Una córnea irregular también, para darle un lente de contacto especializado. Si mi paciente tiene una buena salud ocular y sistémica, si su visión binocular está bien, acá no lo había colocado en esta parte, pero si nosotros tenemos el test de estereopsis, también sería bueno poder hacérselo a nuestro paciente, sobre todo si le voy a dar lente de contacto multifocal. Y si mi paciente tiene una buena destreza manual, eso también, ¿sí? Porque ya va a ser más fácil la parte de la inserción y la remoción. Candidatos que son límites. Si mi paciente tiene un ojo seco, limítrofe, ahí yo adapto, pero con cuidado, ¿sí? Tengo que tener más control. Si es alérgico y la alergia se incrementa, sobre todo ahora que se nos viene la primavera, bueno, entonces tengo que tener cuidado en esa parte y darle recomendación, tal vez disminuir el uso de esta lente de contacto durante la primavera. Mi paciente tiene una pingüécula, bueno, dependiendo de la zona en que se encuentre la pingüécula, para ver si esa pingüécula no va eh, a interferir en el lente de contacto. Si tiene una cicatriz corneal, hay que saber por qué fue. Ya cuando tenemos alguna deformación en las pestañas, ¿sí? Que acá está cuando nos vienen por lo general los abuelitos, ¿sí? Para adaptar lente de contacto. Es un lente de contacto que toca adaptar, un lente de contacto terapéutico, y justo para proteger la córnea. Entonces yo tengo que tener cuidado, yo no le voy a decir a mi paciente, bueno, este lente de contacto te lo colocaste y vas a estar un mes seguido con él. No, es un paciente que tengo que controlar más seguido. Si una persona tiene un miedo excesivo a un cuerpo extraño, es ese paciente que ustedes se van acercando y prácticamente te colocan la mano porque les da miedo, ¿sí? Pero sin embargo tiene ganas de utilizar lentes de contacto. Entonces seguro es un paciente que yo voy a tener más tiempo en el proceso de adaptación. Yo no puedo decirle a mi paciente, ay no, tienes miedo a que te coloquemos el lente de contacto, así que definitivamente no te voy a colocar el lente de contacto. Pero si él tiene la necesidad óptica, pues yo no puedo decirle eso. Y acá tener mucho cuidado en las personas que trabajan en un laboratorio, porque hay sustancias que les pueden caer en el ojo, entonces acá resaltarle la importancia de utilizar un anteojo de protección. Un peluquero está con el secador, si hace algún tratamiento con químico fuerte, ¿sí? Y una persona que está bajo cuidado psiquiátrico, y ahí tenemos que tener también un cuidado. No sabe uno qué va a hacer con las lentes de contacto y además está utilizando medicamentos que también nos producen sequedad ocular. Y los candidatos que definitivamente son de riesgo eran los que decían inicialmente. Sí, ese paciente está desmotivado, pues es un paciente que por más de que ustedes hagan malabares, él no va a querer y se va a quejar por todo. Si está en un medio ambiente que hay mucho polvo, si es al sucio y no tiene alguna protección ocular extra, pues un paciente que va a tener infecciones, ¿sí? Mala higiene. Yo le decía, bueno, yo le veo que las manos están muy sucias y mi paciente va al control y sigue con esas manos súper sucias y el lente yo aparte lo veo desastroso y es un paciente o le mando un lente de contacto de reemplazo diario o le digo, bueno, a ver, si no cambias estos hábitos, suspendemos las lentes de contacto porque si no, vas a tener complicación.
Si tenemos diabetes, ojo seco patológico, los alérgicos, ¿sí? Medicamentos crónicos, infecciones en la córnea que sean recurrentes también, conjuntivitis papilar gigante, si ya tiene sin haber utilizado lente de contacto, pues cuando utilice lente de contacto esas papilas pueden ser mayores, ¿sí? Blefaritis crónica. El paciente, ustedes vieron esas pestañas y vemos costras, escamas, ¿sí? Y ahora que tenemos un nuevo bichito, pues, el Demodex, ¿sí? Más nuevo no, sino que bueno, ahora se habla más de él, que es como una especie de parásito, ¿sí? Entonces, si mi paciente lo tiene, tiene una mala higiene de los párpados, pues ese paciente, esa caspita que nosotros le estamos viendo, puede ingresar a su ojo, puede estar en contacto con el lente de contacto y también puede generar complicación. Inmunosuprimidos, bueno, también por esa inestabilidad que tiene, lo mismo del embarazo, los que tienen la poca destreza manual, eh, igual, bueno, nosotros primero tenemos que probar si se puede, ¿sí? Si ya vemos que definitivamente no, porque, bueno, recuerdo el caso, no lo atendía yo, pero sí mi compañera, eh, que tenía una chica que tenía problemas de movilidad en sus brazos. Y la chica aprendió a utilizar su lente de contacto, pero impecable, ¿sí? De hecho, también he visto un video de personas que no tienen brazo y lo hacen con su pierna, ¿sí? Obviamente que tienen la ayuda de un apósito para que sea más fácil colocar el lente de contacto. Entonces, nosotros no nos vamos a limitar por las limitaciones que tenga nuestro paciente, sino que tenemos, y él necesita utilizar las lentes de contacto, tenemos que buscar la manera de poder ayudarle. Alcoholismo crónico, imagínense. Entonces esa persona no se va a acordar nunca cuándo es que tiene que sacarse el lente de contacto, ni de limpiarlo, no, desastroso. Y si tiene terigio, acá a diferencia de la pingüécula, el terigio ya es una carnosidad que eso va a interferir muchísimo más en el movimiento del lente de contacto. Entonces, ese paciente mejor le decimos que se opere primero y después le adaptamos lente de contacto. Bien, entonces, ya yo todo lo que hice acá en la evaluación preliminar de mi paciente fue el primer paso, ¿sí? Ya yo conocí a mi paciente, ya yo conocí todos los datos personales, toda su historia relacionada con la parte ocular y sistémica y la evaluación preliminar, o sea, ya yo tengo todos los datos de su ojo. Entonces, acá, yo después que conocí a mi paciente, es que voy a saber si mi paciente de verdad le puede adaptar un lente de contacto o no. Y esto que yo estoy determinando, se lo tengo que explicar a mi paciente. Le tengo que decir, bueno, eh, estos test, este estudio que yo estuve realizando, determino que si puedes utilizar lente de contacto y ese lente de contacto seguramente va a ser un lente de contacto, no sé, un lente de contacto tórico, de reemplazo mensual. Le puedo ir hablando del material, por qué yo le estoy recomendando ese material. Si mi paciente viene utilizando un lente de contacto de EMA y yo lo voy a cambiar a un hidrogel de silicona, yo tengo que explicarle por qué lo voy a cambiar de material. Entonces ahí voy, no, mire, yo hice estas pruebas, ¿sí? Y si ya tengo evidencia incluso fotográfica, mira cómo está tu ojito, ¿sí? Entonces su ojito es producido, o le voy a cambiar la curva base, se encuentra en esto porque el lente de contacto no tiene tu curvatura o el material no está permitiendo la entrada de mucho oxígeno, entonces por eso tienes ese ojo tan irritado y le vas a mostrar también las escalas de Efron, le vas a explicar, mira, en estas condiciones está tu ojo, ¿sí? Acuérdense siempre, esto es un valor agregado a mi consulta. Yo estoy generando confianza, mi paciente va a creer en mí. Y todo lo que ustedes le digan al paciente, pues lo va a hacer, porque se están demostrando su profesionalismo. En la pregunta sobre los instrumentos que utilizaban en contactología, voy a resaltar algunos que mostraron, nos dijeron que usaban con mucha frecuencia. Uno, la lámpara de hendidura, como
tenemos un porcentaje más o menos del 15% que utiliza la lámpara de hendidura. ¿Sí? Acá espero que los que no utilizan la lámpara de hendidura o que lo usan con poca frecuencia, después de toda esta información que yo les brindé ahora, aprendan, si ya yo tengo mi lámpara, pues es para usarla, ¿sí? Porque bien cara que es, no sé, démosle uso. Yo voy a conocer a mi paciente con esta lámpara. Si yo no la sé usar, ay no, es que no sé cómo se usa, ay me enredo, jueguen con la lámpara, o sea, ustedes iluminen, proyecten, cambien la iluminación, cambien la hendidura, porque las técnicas de iluminación son unas técnicas que son recomendadas, ¿sí? Lo mismo que sucede con las fórmulas para calcular un lente de contacto. Eso es una recomendación. Ya lo que yo vaya a hacer con mi paciente o el resultado que yo voy a obtener es lo que yo estoy viendo en el momento, ¿sí? Entonces, usen la lámpara de hendidura. El que no tiene lámpara de hendidura, trate de hacer una inversión porque es fundamental. Queratometría, importante. Si yo no le hice la queratometría a mi paciente, pues yo no puedo adaptar un lente de contacto, a menos de que tenga un autorrefractómetro, ¿sí? Porque a ojómetro, imposible, imposible, ¿sí? Yo tengo que saber bien, por más de que tenga, no, yo a veces hay algunos que se enamoran de una línea de lente de contacto y solo adaptan esa lente de contacto porque en algunos casos les funcionó. Dicen, no, a mí me va súper bien con esto y yo la verdad no uso otra lente de contacto porque toda la vida usé esto y anda súper bien. Pero ustedes no saben muy bien si de verdad le fue súper bien porque tampoco lo vieron en esta lámpara, ¿sí? Entonces, como yo no lo vi, ¿cómo estás? Le pregunto al paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, yo estoy bien. Y me quedo con ese bien sin haberlo verificado. Entonces, es bueno saberlo. La caja de Provine es fundamental en la parte inicial para ustedes verificar la graduación del paciente. Y el autorrefractómetro, porque tenemos la medida tanto de la queratometría como de la refracción. Entonces, todos estos instrumentos son necesarios para yo hacer una adaptación del lente de contacto, ¿sí? Para poder calcular, para poder elegir qué tipo, qué material de lente de contacto le voy a adaptar a mi paciente. ¿Sí? Si yo no tengo los equipos necesarios para realizar la prueba de ojo seco, pues yo puedo decirle a mi paciente, bueno, eh, te mando al oftalmólogo para que te haga estas pruebas, ¿sí? No es únicamente para que te tome, para que haga una topografía, un estudio especializado, para un estudio de ojo seco, ¿sí? Hay ya centros especializados en ojo seco, así que yo puedo mandarlo a mi paciente si yo no lo hago. Así puedo obtener esa información. Y acá también teníamos un porcentaje importante que decía que ellos no mandaban a hacer ningún estudio al oftalmólogo. Entonces, ahí también les recomiendo, sí, hay un estudio que ustedes no pudieron hacer porque no tienen en el equipo o tienen alguna duda, pues que se lo pueden pedir al oftalmólogo. Y si voy a hacer contactología especializada y yo no tengo un topógrafo, ahí sí es fundamental de que me manden a hacer una topografía corneal. ¿Sí? Así ustedes pueden estar seguros de lo que están adaptando. Bien, bueno, entonces para ir cerrando con este tema número 1, les voy a mencionar que en el foro número 1 del campus ustedes van a encontrar un artículo que es muy, pero muy interesante. Este artículo me encanta. Es de una señora que le iban a realizar una cirugía de catarata porque tenía una opacidad. Y resulta que la señora no tenía ninguna opacidad, tenía 27 lentes de contacto puestos. ¿Sí? Entonces, este artículo me parece que es un cierre importante de por qué yo tengo que hacer una valoración de la superficie ocular. ¿Sí? Porque si no me pueden suceder estas cosas. Hay algo que yo no estoy viendo y puedo actuar de una forma que no sea la adecuada. También les voy a dejar las escalas de medición, tanto de OSDI como de MATMOI, perdón, las escalas de EFRON, los cuestionarios de ojo seco, y también van a encontrar el link del cuestionario del tema número 1.
Esta capacitación, como es una capacitación que se va a hacer certificada y estamos trabajando, yo en representación de la Universidad Nacional del Sur, yo siempre pido como que ciertos ítems para poder tener esta certificación. Una es llenar todos estos cuestionarios. ¿Sí? El cuestionario 1 fue el cuestionario inicial, donde están los datos de lo que yo les estuve compartiendo ahora. Los que no pudieron llenarlo, los invito a que lo llenen. Yo también en el foro voy a colocar ahora el listado de todos los que ya lo llenaron. Y después, de terminada todas las clases, van a encontrar un link para llenar un cuestionario que es sobre los temas que hablamos en cada clase. Ese cuestionario de cada tema, ustedes van a tener una semana para realizarlo. O sea, pueden ingresar ahora que tienen como la información fresquita y llenarlo, ¿sí? O si después quieren ver nuevamente el video, la repetición, después lo pueden llenar. Pero para obtener la certificación, tienen que tener todos los cuestionarios realizados. Eso es fundamental. Y yo todo el tiempo les voy a ir avisando y ustedes vayan controlando quiénes son los que aparecen en el listado, porque por ahí a mí se me puede escapar alguno, ¿sí? Entonces me avisan, así lo podemos agregar. Y bueno, entonces quiero agradecerles por su atención y para cualquier duda, información, acá les veo mi correo electrónico y también les dejo la red social de la licenciatura en óptica y contactología de la Universidad del Sur. Allí van a encontrar muchísima información que está muy buena sobre estos test que yo les estuve mostrando. Nosotros tratamos de siempre mostrar videos de todas las prácticas o alguna información que está muy buena y actualizada. Genial, Doris, muchísimas gracias. No. Excelente la clase. No. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, agregar o resaltar lo que Doris les comentaba en cuanto a la certificación. Van a obtener una certificación que va a tener el aval de la Universidad Nacional del Sur. Y como bien dijo Doris, para poder acceder a esa certificación deben tener que completar los cuestionarios o aquellas actividades que Doris como docente les pida, ¿sí? Recordarles que las próximas 2 clases van a ser en tiempo y forma, como estaban establecidas. Se va a hacer el próximo martes, 19:30, y el martes siguiente. Aquellos que tengan inconvenientes para ingresar al campus o para desempeñarse dentro del campus, por favor avísenos, ¿sí? Tanto a mí como a Doris, para poder darle soporte con respecto a eso, ¿sí? Si alguien tiene alguna consulta, por favor, quiere volcarla al chat o quiere abrir su Pregunten, micrófono. porque si no, yo les pregunto. Claro, hasta ahora. Hoy, por ser la primera vez, hablé todo el tiempo yo, pero tengan presente que en las próximas clases les voy a estar preguntando a ustedes. A mí me gusta interactuar mucho, por eso fue que hice el cuestionario inicial para conocerlos un poco, ¿sí? Pero anímense a preguntar si quieren contar de sus experiencias, si tienen alguna recomendación. Yo no lo sé todo, ustedes algunos tienen muchísima práctica clínica, ¿sí? Y también nos pueden dar alguna recomendación. Entre todos podemos complementarnos, ¿sí? Exacto. Hasta Hola ahora Doris, agradecido Hola, en el chat. buenas noches, Graciela. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte, siempre un gusto tenerte. Bueno, por supuesto, te conocí el año pasado y ahora un poquito más y me parecen unas charlas maravillosas, muy claras realmente, conceptos muy básicos pero muy claros, así que fantástica. Y yo sí tengo una pregunta para hacerte, por ahí quizás hasta de actualidad. Vamos a ver si tenemos la respuesta tan pronto, porque todavía es como un tema que recién comienza. Y la pregunta me refiero al caso del alumno que tuviste con COVID, que se detectó que había ojo seco y bueno, se hizo una observación en lágrima. Yo quería saber si habían tenido algún otro caso más, si ya eso está en estudios, y a qué se relaciona, ¿no? Si hay alguna relación o cuál es el motivo real y si han hecho estudios a través de esto, ¿no? Bueno, este caso
que como te comenté, justo una alumna que ya le habíamos realizado prueba, entonces ya teníamos datos iniciales de ella, ¿sí? Entonces, por eso pudimos hacer una comparativa y un seguimiento. Por lo tanto, es difícil detectar si ustedes les llega un paciente hoy y les dicen, no, yo tuve COVID hace un mes. Y le hacen pruebas de ojo seco y les da ojo seco y les dicen, ah, no, eso fue por el COVID. No, no sabemos, ¿sí? Porque no tenemos un dato anterior. Y como bien nos dijiste, el COVID es algo que todos los días tenemos una noticia nueva, una información nueva, pero sí inicialmente estuvieron hablando que puede estar relacionado o formar alguna alteración a la superficie ocular, poder ocasionar alguna conjuntivitis. Entonces, por eso es importante que a un paciente que tuvo COVID hacerle una buena valoración y un seguimiento. A nosotros con Anaí lo que nos pasó es que cuando le volvimos a hacer el test, ya nos dieron resultados que fueron más normales, ya cambió, ¿sí? Y ella misma nos diciendo, no, fue cambiando, o sea, ya estoy sintiendo mi ojito más lubricado, pero no sabemos exactamente la relación que tiene el COVID con el ojo seco. Sí, yo creo que es un tema de investigación de ahora en más, ¿no es cierto? Sí. Para saber la causa o múltiple causas que pueda tener o multifactorial, ¿no es cierto? Exacto, porque a veces ahora por ahí se enfocan enfocan en la parte pulmonar, de qué pasa con los pulmones y no vemos el resto. Lo que sí se ha visto es que personas que ya tienen alguna enfermedad de base o que apenas la están empezando, esa enfermedad como de repente como que salen con más síntomas y generan complicaciones, ¿sí? Así que es seguir leyendo y viendo qué nos dicen los investigadores. Bien. Hola Doris, ¿cómo te va? Soy... Hola, Santiago. Hola, Santiago. Me parece. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí. No, que te decía que era muy hermosa tu clase. Yo estoy por comenzar con lente y me vino bárbaro. Y una consultita quería hacer, ¿a dónde tengo que entrar para completar el formulario? Allí tienes que entrar a la plataforma de acá del Colegio de Ópticos, entras a clase 1, en clase 1 primero estaba el link para entrar hoy a la clase y después más abajo decía foro. Allí donde dice foro, allí vas a encontrar el formulario. Igual el formulario no lo he subido, ¿sí? Ahora que terminemos la clase, yo voy a subir el formulario y esta información adicional, ¿sí? Y Santiago, Bueno, cuéntame, ¿en dónde estudiaste? yo estudié en el Instituto San Ignacio, en Córdoba. ¿Y es técnico, terciario? Sí, título es óptico técnico. Bien. ¿Pero tiene Pero contactología obviamente también? que sí, con conocimiento de contactología. Bien. Bueno, lo único que por ahí necesito hacer un poco más de cursos. Sí. Por el tema de que necesito después tener un aval para poder abrir un gabinete, que es lo que me piden acá en el Colegio Óptico de Jujuy. Bien. Y esto es fundamental. Bueno, acá en Argentina estamos en este proceso de transformación, ¿sí? A nivel de educación y creo que vamos por buen camino y cada vez son más los cursos, y cuando hablo de cursos no son cursos de que te da un laboratorio, porque obviamente el laboratorio siempre te va a decir que el lente de contacto es mejor y que funciona perfecto. Entonces, lo mejor son los cursos que te van a dar a través de una universidad, ¿sí? Y te va a dar más información. Entonces, Sí, es la importante verdad que la capacitación y la práctica, sí, fundamental, porque si ustedes lo hacen un bueno es que lo curso, hiciste muy fácil. y sí, Lo esta bueno es que fue muy capacitación que fácil estamos de explicar haciendo, todo. bueno, es una capacitación teórica que yo le di información como que a grandes rasgos, pero si hacemos algo presencial ya ustedes van a tener como que mejor capacitación, ya van a poder utilizar los equipos, van a tener práctica, y aparte si la hago yo,
yo soy intensa. Mis alumnos están sufriendo porque les dije que tenían que atender 10 pacientes de acá a noviembre. Y dicen que son muchos, pero yo soy de las personas que si no ve que la persona sabe manejar los equipos, sabe atender un paciente, hace todos esos test que ustedes vieron, que apenas la mitad de la historia clínica, ¿sí? Pues yo no le doy un aprobado, porque yo les digo, o sea, yo tengo una preparación académica, muchos años de estudio y mi firma va a estar allí y no van a decir no, porque a mí me enseñó Doris, no, y no sabe, no, no, no. Si pasan por mis manos, es intenso todo, la capacitación, la información, la práctica, es fundamental. Me parece perfecto. No, es hermoso. Siempre hay que estar capacitado, no sé, porque hoy en día la capacitación sirve en todo momento y es bueno para darle una buena herramienta al paciente, como lo recalcaste muchas veces. Uno por Exacto. ahí, para hacerlo rápido, no toma su tiempo y lo atiende así nomás, le dice, sí, bueno, ponete tu lente y andate a tu casa y estamos jugando con la salud visual, que no es Exacto. algo con que jugar. Entonces, Por ustedes muy- hacen eso y lo hacen la mayoría. No le dedican mucho tiempo al paciente, como digo, hacen una ficha, no tienen mucha información de ese paciente. Y después son los que se están quejando que, de la venta de lentes de contacto por internet. Y yo le digo, si no hay mucha diferencia entre comprarlo por internet y comprarlo o que una persona que ni siquiera me hizo una queratometría, es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo me capacito, yo puedo exigir y yo le estoy demostrando a mi paciente que yo soy profesional y por más de que en internet vea el lente de contacto a mitad de precio, siempre te lo va a comprar a ti, ¿sí? Porque fue bien atendido y él sabe que este profesional me está evaluando, me está mirando, mira todo lo que me está haciendo. Entonces yo en ese lente de contacto no únicamente estoy pagando un lente de contacto, estoy pagando toda la atención que me está dando el profesional. Ese profesional que sabe y me lo demuestra, porque también tenemos muchos profesionales que saben, pero no le dicen al paciente. Entonces se queda mudo, una hora mudo. Entonces y el paciente queda ahí, no sabe qué es lo que está haciendo, ni para dónde tiene que mirar, ni cómo hacer. Entonces ahí por eso vamos a la parte inicial de la presentación. Yo interactúo. Otra parte con la que yo molesto mucho a mis alumnos es la parte de la presentación. Y yo les digo que a mí me da de todo cuando llego a una óptica y veo a alguien de zapatillas. No tiene nada de las zapatillas, pero es la primera impresión que tiene mi paciente. El paciente llega y se va a atender por primera vez y ve a esa persona en zapatillas con los jeans rotos, sin bata o la bata abierta. Entonces dice, ay no, pero esta persona, o sea, ya va con miedo y por más de que usted sepa un montón, no te va a creer, o sea, va a tener desconfianza, va a tener una desconfianza por ese profesional. Es muy importante la presentación que tengamos nosotros. Entonces yo le digo sobre todo a las chicas, acá nos echamos perfume, nos echamos labial cuando no teníamos mascarilla, nos maquillamos un poco, porque si no, y vamos bien vestidas. Una alumna me dijo, no, porque es que yo no solamente tengo zapatillas. Yo, bueno, para su cumpleaños pida de regalo unas botas. Listo, solucionado el tema de las zapatillas. Pero cuando tuvimos un parcial, todos fueron así, bien vestidos, y se dieron cuenta, yo, sí, la verdad que tienes razón, cómo cambia incluso la actitud en mí, ¿sí? Yo me siento como que más profesional únicamente por una presentación, todo entra por los ojos. Entonces, desde esa parte inicial que yo estoy saludando, mi paciente me está viendo, ya yo me estoy ganando a mi paciente. Bueno, en el chat no tenemos ninguna consulta más, Doris. Muchos agradecimientos. Y es muy buena la charla, así que no sé si alguien más quería hacer alguna consulta, activar su micrófono puede hacerlo. Y si no, nos estaremos viendo el día martes, ¿sí? 19:30, recuerden. Y vuelvo a insistir, si tienen algún inconveniente con la plataforma, no saben ingresar, no, se les complica encontrar algunos de los recursos que Doris
les estuvo diciendo recién, por favor, nos escriben al colegio, le escriben a Doris y les vamos a ir dando soporte, ¿sí? Recuerden, a partir de mañana la clase esta va a quedar grabada, así que si quieren volver a escucharla, van a poder hacerlo, ¿sí? Bueno, Doris, no hay más preguntas, así que nada, agradecerte. Bueno, Muchísimas gracias, como siempre. Y gracias no, a gracias cada a uno de los que se tomaron su tiempo para presenciar esta capacitación. Y esperemos que les guste. Doris, muchísimas gracias. Exacto. Bueno, entonces que tengan buena noche y nos vemos el próximo martes para aprender un poquito más. Genial. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Chao. Mariana. Adiós a todos. Chao, Germán. Chao. Chao, buenas noches, gracias. Chao, María.